bienvenidas, bienvenides. Estoy muy agradecida y muy contenta de que podamos finalmente presentar este informe. Yo me traje unas notitas porque si no después me olvido de cosas y me arrepiento. Pero sí, en primer lugar, agradecer a ustedes que se han tomado el momento, el tiempo de acompañarnos en esta presentación. También nombrar, bueno, a Jenny y a Carolina Jutrovic, que también hicieron posible que dispongamos de este espacio que es tan significativo para nosotras. También quisiera agradecer a todo el equipo de Católicas por el Derecho a Decidir, muy especialmente al equipo de comunicación, a Diana, que se pone al hombro estas tareas que parece que las gestara en todo el sentido de la palabra, y con ella, por supuesto, a Gaby, a Julianite, a Luján Farfán, que no pudo venir, pero que todo ese equipo de comunicación ha trabajado mucho para que este material esté en las mejores condiciones para poder compartirlo. Hay todo un equipo más amplio de católicas, algunas están hoy aquí, no las voy a nombrar a todas, pero sí es un trabajo muy invisible que a mí me gusta siempre reconocer, porque, bueno, ya sabemos que no hay magia acá, hay trabajo y hay tiempo, nada es magia, entonces también agradecer a todo ese equipo que muchas veces la dimensión de su tarea no se advierte muchas veces en el grupo. También, bueno, nombrar al equipo investigador que nos tuvo mucha paciencia. Nosotras somos también una institución que tiene sus tiempos, que tiene múltiples actividades, y nos tuvieron mucha paciencia para que pudiéramos llegar a este punto, y muchas veces a riesgo de que algunas cifras se nos envejecieran, y siempre, bueno, en esa tensión entre la oportunidad y la posibilidad. Así que también a Juan Esquivel, que hoy no pudo venir, ya van a explicar sus compañeros, a Juan Bagione y a Lila, por la seriedad y la generosidad que le ponen a todo lo que nos acompañan a hacer. Y yo también aclarar que a mí me toca presentar este trabajo sin haber sido parte de su gestación. O sea, cuando yo llegué al lugar que estoy hoy, como directora ejecutiva, este trabajo ya estaba en marcha, ya se estaba realizando y venía de mucho tiempo atrás de planificación. Así que también hacer esa aclaración, porque me estoy llevando un reconocimiento que a lo mejor en lo que no tuve tanto que ver. Entonces, bueno, esa primera aclaración, pero sí también me siento parte, porque creo que este tipo de trabajos que viene haciendo Católicas por el Derecho a Decidir es de alguna manera el tipo de trabajos que me convocaron y que me mantuvieron cerca de una institución, de una organización social que es parte del movimiento y que siempre ha tenido una gran vocación por generar conocimiento, por generar datos, por validar y reconocer la información y la investigación científica, y por compartirla, por multiplicarla. Hay una tradición de Católicas en los relevamientos, en los diagnósticos, en los monitoreos sociales, y también en todo lo que es la investigación para generar estos argumentos, trabajos de distintas perspectivas de la religión, de la sexualidad, de la política, una colección bibliográfica muy interesante. Entonces me parece que este trabajo también suma a ese interés. También me había notado que este trabajo es parte de otra de las vocaciones y de las líneas de Católicas, que tiene que ver con tejer redes, ¿no? Esta cosa de arañas que tenemos, de permanentemente estar haciendo redes con otros, con otras, con otros, y es parte de nuestra hermandad con otras católicas de Latinoamérica que nos amplían los límites mezquinos que por ahí tienen las naciones, y que nos ayudan a mirar a esa patria grande, ¿no? Y nos ponen ese desafío de los sueños en grande. Entonces también el reconocimiento y el agradecimiento a nuestras compañeras de la red latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, que se involucró también, que es quien
acompañó también este relevamiento. Ya los compañeros van a dar mejor cuenta de las otras sedes que también fueron parte de los relevamientos propiamente dichos. Y por otro lado, y ya empezando a ir un poco más al informe, yo sentía cuando me lo presentaron a este informe como un caleidoscopio, ¿no? Como esta forma, este movimiento con el que uno va mirando esos objetos, y donde la combinación de las distintas piecitas y los distintos colores nos permiten ir mirando como facetas o como escenarios diferentes, ¿no? Como en cada página, en cada pantalla, se podía volver a cruzar y a combinar la información de maneras que nos permita complejizar la pregunta, ¿no? Y me quedé un poco dando vueltas sobre esto de la pregunta, que también es algo que como católicas por el derecho a decidir nos acompaña permanentemente, de preguntarnos y de repreguntarnos, de la pregunta como un recurso pedagógico, la pregunta y la repregunta, y de volver a revisar lo que nos respondemos, la pregunta también como un antídoto a los dogmatismos, no quedarnos con una misma idea y darle vueltas una vez más, la pregunta también como un ejercicio de la escucha de una respuesta que a lo mejor nos resulte ajena, y sobre todo pensaba yo la pregunta en estos contextos actuales, la pregunta como un sortilegio contra los miedos, ¿no? Yo creo que el feminismo se ha animado y ha animado de alguna manera a las sociedades y a los actuales contextos a hacerse preguntas que mucho tiempo fueron incómodas. Entonces, este trabajo nos va a convidar a algunas certezas, pero que también nos proponen nuevas preguntas. Así que felicitar al equipo que hoy nos ayuda a repreguntarnos, y volver a agradecer a ustedes que nos acompañen en este camino de la pregunta. Claro, nos toca hablar de las respuestas ahora. O sea. Eso estoy esperando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Marco Bayones. Junto a Lila Eisenberg y Juan Cruz Esquivel somos parte del equipo consultor. Juan Cruz, que empujó mucho para que esto fuera posible, hoy no nos pudo acompañar porque está con una gripe muy fuerte, pero él también estuvo involucrado en cada uno de estos pasos a los que Pate hizo referencia. Según tengo entendido, vamos a presentar los datos de la encuesta nosotros ahora, y después vienen 3 comentaristas de lujo, o sea, Canalía, María de los Ángeles y Fortunato, para entrar en un diálogo con esos datos. Lo nuestro va a ser un poco telegráfico, esperamos no aburrir tanto, pero vamos a ir proyectando algunos de los resultados que también son parte de ese folleto que tienen a disposición por si quieren mayor información, que también está ya colgado y se puede bajar de las web. Como decía Pate, la encuesta fue encargada por la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir. En su totalidad involucró 6 países, además de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Bolivia. Hoy vamos a presentar los datos de Argentina particularmente. Fue llevada adelante por Ipsos Perú. Eso también nos colaboró mucho, es una empresa con muchos años de realizar encuestas. Es una encuesta telefónica, se hizo durante la pandemia, entonces la alternativa que teníamos es una encuesta telefónica. En el caso de Argentina son 1010 casos, y la encuesta se hizo respetando parámetros de distribución regional, de género, de edad. Entonces, de alguna manera, más allá que como toda encuesta tiene un margen de error, 3.1%, hacia arriba y hacia abajo en nuestro caso, con un 95% de confianza. Lo interesante de la encuesta es que es una encuesta cuyos resultados son extrapolables a la población. Entonces, no solo estamos hablando de esos 1010 casos, sino que estamos hablando de alguna manera, como nos van a escuchar referir, de la población en Argentina. En términos generales, un poco el trabajo nuestro con Lila y Juan consistió en una primera instancia
de trabajar con las compañeras de católicas para confeccionar el cuestionario en base a los intereses que tenían las distintas organizaciones en los distintos países. Fue todo un trabajo muy interesante, de mucho intercambio, hasta terminar con un cuestionario común, y también luego analizar los datos, confeccionar un poco el informe que ustedes van a tener, que tienen allí y que vamos a presentar hoy. En términos generales, esta foto, que es la encuesta, nos parecía, conversando con Lili y con Juan, cuyos resultados muestran la existencia de un consenso mayoritario en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Fueron resultados que en el caso de Argentina nos parecieron realmente súper interesantes en esta foto, digamos, en la foto de esta encuesta, porque de alguna manera, como van a ir viendo y como vamos a tratar de ir explicitándoles a lo largo de la presentación, aquellos consensos que posibilitaron cambios tan importantes en nuestro país, como ESI, como matrimonio igualitario, como el tema de aborto, parecen haberse intensificado después de los debates parlamentarios. Y eso nos parece que es central, digamos. El cambio legal es muy interesante por sí mismo, pero el cambio legal también, y los debates públicos que se generan alrededor del mismo, tienen mucho más sentido si son acompañados por debates públicos que permiten profundizar esa democratización a nivel de las opiniones y de las percepciones ciudadanas. Y creemos, en términos generales, que de alguna manera, tanto en derechos sexuales y reproductivos, como en la existencia de una cultura laica, esta foto que les vamos a mostrar refleja esa potencialidad que tiene el debate público, el debate sobre el derecho, que excede el cambio legal y que se vuelve también un cambio y una democratización en las opiniones ciudadanas. Si ustedes miran vamos a hacer una división, digamos, de tareas con Lila, largo yo y después va a seguir Lila con alguno de los temas. Perdón que vamos a ir un poquito telegráficamente, pero lo que queríamos mostrarle en este caso es el nivel de apoyo que tiene el matrimonio entre personas del mismo sexo. Verán que prácticamente 73, más de 7 personas de cada 10 personas encuestadas están de acuerdo a el hecho de que 2 personas del mismo sexo se puedan casar. Verán algunas diferencias en relación a la afiliación o la adscripción religiosa, o sea, hay menor apoyo entre el campo evangélico, hay un mayor apoyo en el campo católico, y finalmente las personas sin filiación religiosa son las que tienden a apoyar mucho más este tipo de cambio legal. Y si cuando preguntamos sobre el tema de la adopción de hijos e hijas por parte de parejas del mismo sexo, que como recordarán en el debate del 2010 era uno de los temas más complejos cuando los sectores en contra del matrimonio argumentaban sobre esto, era donde el pánico moral se producía en formas mucho más intensas, verán que prácticamente el 70% de la población apoya este tipo de adopción. O sea, que eso que decíamos, que el cambio legal permite también apropiarse y seguir discutiendo sobre estas cuestiones. Y nuevamente, no voy a entrar a leerles todos los datos, pero pueden ver en la pantalla que hay alguna diferencia en relación a la afiliación religiosa. En las charlas con Lili y con Juan, si bien es cierto que en el campo evangélico desciende ese porcentaje de acuerdo, también es muy interesante notar que prácticamente un 46% de las personas que se identifican como evangélicas, y en el caso anterior de matrimonio incluso un poco más, apoyan este cambio legal. Entonces, esto también nos permite descomponer esas lecturas muy esencialistas del campo evangélico como un campo conservador. Es un campo en tensión, digamos, como también lo es el campo católico, y eso nos pareció también relevante a nivel de los resultados. Un interés de las católicas, y que vienen haciendo preguntas sobre esto en distintos países, es tratar de entender la construcción de una buena creyente. Allí se le preguntó si una mujer que abortó puede ser una buena creyente, y vean el nivel de acuerdo. Véanse ustedes que pueden, porque yo no alcanzo a verlo, pero es prácticamente un 66%, o sea, es prácticamente un 66%, dice más de la mitad, pero en realidad es prácticamente 2/3 de la población, digamos, estarían de acuerdo a que una mujer que abortó puede ser buena creyente. Una persona que usa anticonceptivos puede seguir siendo una buena creyente, o sea, un acuerdo que por supuesto se incrementa muchísimo más del 92%.
Las personas homosexuales pueden seguir siendo buenas creyentes. Ahí tienen nuevamente un 85% de las personas encuestadas. Léase, de la población argentina, si uno recuerda aquello que dijimos de extrapolar, estaría de acuerdo con esa afirmación. Y por supuesto, lo que queríamos notar ahí es que hay algunas diferencias en relación a la afiliación religiosa. O sea, esa valoración positiva, en el caso del campo evangélico, cae a un 70%, pero no sé si la palabra cae es justa a usar, es un 70%, entonces nuevamente nos gusta rescatar esta heterogeneidad de estos campos en tensión que implica también la identificación religiosa. Si en el caso anterior mirábamos la capacidad de autonomía de los creyentes, de la moral oficial de las religiones, en estas preguntas estamos viendo un nivel de autonomía de los creyentes de las decisiones políticas. Se preguntó si un buen o una buena creyente debe votar por candidatos que se opongan al aborto. Y si ustedes observan ahí el fuerte desacuerdo que hay con esa proposición, que es prácticamente del 58%. Qué horror de mostrar el envejecimiento así tan enfrente a todo el mundo. Verán que la mayoría están de desacuerdo con ese tipo de afirmaciones. Hay, de alguna manera, también un nivel de autonomía del creyente en relación al... No me queda otra. En relación a la orientación de voto, digamos. Por supuesto, verán que hay también diferencias de acuerdo al campo que se piensa, si se piensa dentro del campo evangélico o dentro de las personas sin religión, que además de las personas sin identificación religiosa incluye agnósticos y ateos. La otra pregunta, que también es una pregunta bastante debatida, si un legislador católico o evangélico tiene la obligación moral de votar en contra del aborto, como pueden ver, también se caracteriza por un mayoritario rechazo, desacuerdo con esa afirmación, y solo un 37% estaría de acuerdo con la afirmación sobre la obligación moral de votar a alguien que se oponga al aborto. El otro ítem, y vamos acercándonos al tema también de algunas cuestiones vinculadas a la laicidad, es el nivel de confianza en la Iglesia Católica. Como pueden ver, la encuesta arrojó un alto índice de desconfianza, o mejor dicho, poca confianza en la institución. Prácticamente el 60% de la población afirma tener poco o nada de confianza. Y una cuestión que les queríamos mostrar, a ver si se puede identificar en los datos regionales, ahí tienen los países, no voy a entrar en detalle, pero Argentina tiene el 31% de personas que dicen tener nada de confianza en la Iglesia Católica. El índice está resaltado, el porcentaje, para que vean la diferencia que existe con los otros 5 países. O sea, claramente, si sumamos por supuesto este 31 y un 28, también pueden ver, sumando el poco y nada de confianza, Argentina se caracteriza por una fuerte desconfianza, o una baja confianza, sería mejor dicho, a la Iglesia Católica. Otra pregunta que les interesaba a las compañeras conocer era cómo había impactado el tema de los casos de abuso sexual en el nivel de confianza de la Iglesia Católica. Empiezo por algo que nos sorprendió mucho, que es prácticamente solo el 2% dice que no cree que hayan existido esos casos. O sea, si recuerdan, hace algunos años era un tema que se empezó a trabajar en los medios de comunicación, en el activismo, porque era un tema que prácticamente parecía de ser de otras sociedades. Solo el 1.6 duda o no cree que hayan existido esos casos. Mientras que la gran mayoría, esa franja en amarillo, ese 43%, afirma que sí, que ha disminuido la confianza en la Iglesia Católica. Probablemente leída esta información con la información anterior, también ayudan a entender, entre muchas otras variables, para algo somos sociólogos y siempre tomamos muchas otras variables, ayudan a entender esa disminución, esa baja confianza de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, perdón. Este otro ítem de la encuesta se acerca, como decía recién, a algunos temas que interesaban a las compañeras en relación a la vinculación Estado-Iglesia, y uno de los ejes de las preguntas incluidas es el nivel de acuerdo con que el Estado pague los salarios de obispos y sacerdotes, que como ustedes saben es algo que el Estado argentino realiza.
Y el desacuerdo con que el Estado pague estos salarios es de prácticamente 7 de cada 10 personas, o sea, altísimo desacuerdo y solo un 22% de acuerdo. O sea, esto también es otra de las arenas abiertas de movilización que también se visibilizó con el pañuelo naranja, o sea, la necesidad de repensar qué tipo de articulación institucional tenemos entre el Estado y la Iglesia. En este caso es la segunda que vamos a mostrar a nivel regional. Si bien a nivel regional, es cierto que no en todos estos países el Estado paga los salarios, pero otra vez, en Argentina, el grado de desacuerdo a que el Estado pague salarios de obispos y sacerdotes es el más alto de toda la región, con el 68.2%. La otra pregunta tenía que ver sobre la ayuda económica del Estado a las iglesias, y en este caso para administrar las escuelas religiosas. Como ven, prácticamente la mitad de la población está en contra de esta ayuda económica, o sea, y el acuerdo se da en un 38%. Si bien no tan alto como el grado de desacuerdo con el pago de los salarios, sigue habiendo un mayoritario desacuerdo con que el Estado ayude económicamente a las iglesias para administrar escuelas religiosas. Y en tercer lugar le preguntábamos sobre el acuerdo o desacuerdo para asistir a los más pobres. Y ahí se invierte la tendencia, y muestra también la complejidad de nuestras opiniones, que también nos pareció con Lili y Juan súper relevante. O sea, 7 de cada 10 aprueba este tipo de financiamiento. Entonces hay una clara apreciación de que el rol de las iglesias en sociedades tan desiguales, con tanta exclusión, es necesario en el tema de la asistencia a los más pobres. Entonces hay un desacople entre aquellas dimensiones que pueden ser ayudar a las iglesias para sostener a nivel de salarios o para sostener a nivel de educación, con lo que implica un Estado dándole recursos económicos para la ayuda social, para ayudar contra la pobreza. Esta pregunta, también vinculada a ciertos aspectos de la laicidad, interrogaba sobre si los sacerdotes, pastores u otros líderes religiosos deben llamar a votar a favor o en contra de ciertos candidatos o partidos políticos. Como saben, un eje de debate en toda la región. Y otra vez, el índice de desacuerdo de 6 personas cada 10, un 64%, sobre esa afirmación. También hay algunas diferencias, por supuesto, a nivel de filiación religiosas, que las pueden ver ahí, pero nos gustaba resaltar esta idea de que solo el 22% de la población argentina, de las personas encuestadas, estaría de acuerdo con que los sacerdotes o líderes religiosos llamen a votar a favor o en contra de determinados políticos. En la otra sección, que va a seguir Lila, se vincula al una de las cuestiones que para nosotros definitivamente es muy relevante demostrar tiene que ver con el nivel de apoyo de la ciudadanía en relación a la ESI, ¿no? Y como ven acá, lo que surge es que 9 de cada 10 personas aprueban la inclusión de la educación sexual en las escuelas. Un tema que en general se presenta siempre como muy controversial, como en los medios de comunicación también como muy polarizado. Vemos que casi la totalidad de la población encuestada aprueba la inclusión de la educación sexual en las escuelas. Y también vemos acá que, como decía Juan, esto es además afirmado por la población católica, pero también casi el 80% del sector evangélico aprueba la ESI en las escuelas. Entonces esto aparece ya como un dato en el cual después de más de 10 años de aprobación de la ESI, también va calando en la ciudadanía la opinión a favor de que la ESI sea parte de los contenidos que se tienen que dar en las escuelas. Otra cuestión también que nos resultó interesante y que también forma parte de estos debates, a veces tan polarizados que se escuchan en los medios de comunicación, tiene que ver con la responsabilidad. O sea, ¿de quién es la responsabilidad primaria de impartir la educación sexual integral? Y como ven acá, 7 de cada 10 personas considera que la enseñanza y la educación sexual
es un derecho que los niños y las niñas tienen y que la escuela debe garantizar, ¿no? Mientras que solamente el 23,6% señala que es una función que solamente padres y madres deben llevar a cabo, ¿no? Entonces acá no solo estamos hablando de la inclusión de la educación sexual en el sistema educativo, sino también estamos viendo que hay una percepción de que la ESI es un derecho, ¿no? Es un derecho que niños y niñas tienen y que la escuela tiene la obligación de impartir y garantizar. Otra de las cuestiones que abordamos en relación a la ESI tiene que ver con el momento, ¿no? El momento en el cual los alumnos, las alumnas deben recibir educación sexual. Y como vemos acá, también es muy interesante que 4 de cada 10 personas indicó que los niños y las niñas tienen que recibir educación sexual desde el inicio del jardín de infantes, pero también 4 de cada 10 personas, casi 4 de cada 10 personas, indicaron que niñas y niños tienen que recibir educación sexual desde el inicio de la escuela primaria. Mientras que en general en los debates aparece que la educación sexual es una instancia, contenidos que se deben impartir desde la escuela secundaria, vemos que solamente el 17,6% señala que la educación sexual integral son contenidos que se tienen que impartir a partir de la educación media. Acá otra cuestión que nos llamó la atención para bien, digamos, tiene que ver con las implicancias de la educación sexual en las escuelas públicas. Y como vemos acá, aparecen, hicimos como un abanico de opciones en relación a cuál era la opinión de la población en relación a si consideraban que la educación sexual integral construye una sociedad donde niñas y mujeres tengan los mismos derechos que los varones, que ayuda a prevenir embarazos y abusos sexuales, que puede provocar relaciones sexuales antes de lo debido o que también puede implicar la disolución de las familias. Y vemos acá nuevamente que 9 de cada 10 personas considera que la educación sexual contribuye a construir una sociedad donde niñas y niños, niñas y mujeres tengan los mismos derechos que varones y que los varones, y que además ayuda a prevenir embarazos y abusos sexuales. Mientras que solamente 19,5 y 15,1 señala como estos aspectos más negativos, ¿no?, de la educación sexual integral. Y acá lo que vemos también en relación a estos cruces por adscripción religiosa es que también en el campo evangélico aparece un alto nivel de consenso y aprobación en relación a esta perspectiva de derechos y a esta perspectiva más integral de la educación sexual integral como contenidos que ayudan a prevenir embarazos no deseados y abusos sexuales. Otro de los temas que incluimos en relación a la educación sexual integral tiene que ver con los contenidos que debería tener la educación sexual en las escuelas secundarias o medias. Y acá lo que vemos es que un alto nivel de acuerdo en relación a la idea de que la educación sexual integral tiene que incluir como contenido la información sobre métodos anticonceptivos. Vemos que acá casi la totalidad de la población, 97,6%, aprueba que en la escuela secundaria media se brinde información sobre métodos anticonceptivos como preservativos o pastillas. Acá también vemos que hay un alto nivel de acuerdo en relación a que se incluya como contenido de la ESI el hecho de que las personas tienen derecho a vivir libremente su sexualidad sin importar su orientación sexual. 85,9% acuerda con esta idea. Y acá, que también nos resultó llamativo el resultado, es que 8 de cada 10 personas aprueba que se informe sobre las situaciones en las que el aborto está permitido, ¿no? Mientras que lo que vemos acá es que 8 de cada 10 personas rechaza que en la escuela secundaria se aborde la homosexualidad como una enfermedad. Y esto también es interesante porque todas las preguntas, digamos, tienen coherencia entre sí, ¿no? O sea, todas van tendiendo a confirmar o a dar cuenta de que hay una idea muy clara de que la ESI es un derecho, que la ESI es tiene implicancias muy claras en relación a la
a la prevención de embarazos no deseados, a la prevención de abusos y a la idea de generar y construir sociedades más justas y más equitativas desde el punto de vista del género. En relación al aborto, hicimos algunas preguntas, algunas de ellas ya estaban incluidas en otras encuestas anteriores, no nuestras, no impulsadas por católicas, pero lo que vemos acá es que una de las preguntas que hicimos tiene que ver con la percepción o la opinión de la población en relación a quién debe tomar la decisión en caso de una situación de aborto. Y acá lo que vemos es que la gran mayoría coincide en que tiene que ser la mujer embarazada o ambos, ¿no? La mujer y su pareja, quienes deben tomar la decisión o donde debe recaer la decisión en caso de un aborto. Es muy minoritario quienes sostienen que tiene que ser solamente la pareja, el esposo o el compañero, o mismo médicas o médicos, jueces o jueces, sacerdotes o pastores, ¿no? O sea, hay una idea tendiente a valorizar el rol, la autonomía de la mujer en relación a la decisión sobre su propio cuerpo, ya sea tanto por una decisión autónoma o como una decisión consensuada con su pareja o compañero. Otra de las cuestiones que evaluamos, recuerden que esta encuesta se realizó entre marzo y abril del 2021, pocos meses después de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces lo que hicimos fue consultar a la población en relación a cuál es la percepción que tenía en relación a las consecuencias o implicancias que podría generar este nuevo marco normativo. Y lo que vemos acá es que 7 de cada 10 personas acuerdan que el nuevo marco normativo, la legalización del aborto, que acuerdan que este marco normativo permitiría reducir las muertes por abortos clandestinos, así como también el hecho de que se respetará o que se podría respetar más el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Lo que vemos acá es que, como vemos, digamos, ¿no? O sea, sumamos los acuerdos con los mayores acuerdos y nos da cuenta de que 7 de cada 10 personas acuerdan con estas consecuencias en relación al nuevo marco normativo de la IVE. Otra de las preguntas que hicimos en relación al aborto tuvo que ver con otro tema que en general formaba parte dentro de los argumentos cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que sigue formando parte de los debates actuales, tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Entonces consultamos a la población en relación a cuál es la opinión en relación al rol del profesional de la salud creyente ante un caso de aborto de una mujer en una situación en la cual su vida corre peligro. Y lo que vemos acá es que es muy minoritario el porcentaje de la población que señala que el profesional tiene el derecho a negarse a realizar el aborto, ¿no? Vemos que solamente 14,5% de la población señala que el profesional puede negarse y el 30% de la población señala que debe realizar el aborto a pesar de sus creencias religiosas y el 54,4%, o sea, más de la mitad de la población, señala que puede negarse a la práctica del aborto, pero que debe garantizar la derivación, ¿no? Debe encontrar a otro profesional que sí esté dispuesto a realizar el procedimiento. Acá lo que vemos es, nuevamente, o sea, el campo evangélico, el sector evangélico, con un porcentaje un poco más mayoritario que los católicos o aquellos sin filiación religiosa, en relación así a la posibilidad de pensar que el profesional de la salud tiene el derecho a negarse. No obstante vemos que el 51,7% de la población señala que el profesional puede negarse, pero que sí debe garantizar la derivación. Entonces, entre algunos de los principales resultados, que definitivamente no son todos, pero que algunos que sí quizás valen la pena como resaltar, tiene que ver, por un lado, lo que señalaba Juan en relación a
al nivel de confianza en la Iglesia Católica. Como bien él decía, casi 6 de cada 10 personas confían poco o nada en la Iglesia Católica. Y acá lo que vemos es que aparecen posiciones mucho más contrarias a la idea de que el Estado ayude económicamente a las iglesias por el pago de salarios de obispos y sacerdotes. Sin embargo, sí aparece un mayor consenso en la idea de que sí el Estado debe financiar a las iglesias cuando esa ayuda está destinada a la ayuda social, ¿no? A la asistencia a los más pobres. En relación a la educación sexual integral, que es el dato que para nosotros es particularmente relevante, es muy fuerte y da cuenta del claro consenso de la ciudadanía en relación a la ESI. Tiene que ver con que 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 habitantes de la Argentina aprueban la inclusión de la educación sexual en las escuelas. Y no solo que aprueban la educación sexual en las escuelas, sino en las implicancias que tiene esa educación sexual para niños y niñas, ¿no? En donde 9 de cada 10 también considera que contribuye la ESI a la equidad de género, ¿no? A construir una sociedad en donde niñas y mujeres tengan los mismos derechos que los varones. En relación al aborto, lo que vemos es que quizás aquellos argumentos, como decía Juan al principio, ¿no? Esta idea de que hay un cambio legal, pero ese cambio legal después conlleva a nuevos consensos ciudadanos, ¿no? Que no queda solamente la letra de la ley escrita como separado de los cambios culturales que se van viendo en la población, ¿no? Entonces, lo que vemos acá que 2 de los principales argumentos, digamos, que se tuvo tanto desde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, como parte de los debates también de legisladores y legisladoras a favor del aborto, tienen que ver con estas 2 ideas que también van calando fuertemente en la sociedad y que tienen que ver con que la ley de interrupción voluntaria del embarazo genera 2 grandes cuestiones en relación a la reducción de aquellos abortos clandestinos o aquellos abortos que se daban en contextos de clandestinidad, pero también a la autonomía de las mujeres en relación a sus derechos, a la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Y en relación a, como decíamos al final, otra de las cuestiones que fuertemente salieron de la encuesta es que más de la mitad de la población argentina considera que el profesional de la salud que es creyente puede negarse, o sea, tiene la libertad o el derecho a negarse a realizar el aborto, pero sí debe garantizar la derivación, ¿no? Sí debe garantizar que otro profesional de salud realice el procedimiento del aborto. Y el 30% de la población, que no es un dato para nada menor, sostiene que sí debe realizar el aborto independiente de sus creencias religiosas, ¿no? Esta separación entre aquellas cuestiones vinculadas a las percepciones o a las creencias personales y religiosas y a su obligación como profesional de la salud, ¿no? Hay muchas más conclusiones que vamos a ir dialogando junto con los y las comentaristas. Vamos a ir cerrando por lo menos esta parte de la presentación más cruda de datos, pero seguramente van a aparecer otras conclusiones y otras ideas y otras reflexiones que nosotros como equipo consultor fuimos teniendo a lo largo del análisis de la encuesta. Así que no sé, Pate, vamos cerrando acá. Bueno, seguramente los conocerán, son gente que tiene mucho trayecto de trabajo en estos temas y por eso también me interesaba su mirada. Entonces, Fortunato Malimachi, que es doctor en Sociología de la Religión, Ana Lía Mas, maestra en el medio, secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT, y María de los Ángeles Roberto, que es teóloga, feminista, 3 aliados muy importantes de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, les dejo los micrófonos para los comentarios que quieren hacer. Hola, buenas tardes. Primero, ¿se escucha bien? Sí. Primero, gracias a Católicas por el trabajo. Es un insumo
súper importante para quienes trabajamos derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, la defensa del Estado laico. Y además por semejante panel, quiero decir que siempre lo cito, sobre Fortunato, Baggio, Juan Cruz, que el 85% de las personas se autopercibieran religiosas. Consideremos que la primera minoría seguimos siendo las personas no creyentes, es decir, ateas, agnósticas, después vienen el sector evangélico, que de 9 de cada 10 personas estuviera de acuerdo con la ESI en las escuelas es un dato súper valioso, y que más del 70% de las personas encuestadas estuvieran a favor del matrimonio igualitario y casi el 70% a favor de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Recién me hicieron un reportaje aquí afuera, la televisión pública, y la periodista, la primera pregunta que me hace es qué pensaba con respecto a que las iglesias hubieran evolucionado y estuvieran a favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la diversidad sexual. Y yo le dije que siempre, desde que empezamos a luchar por el matrimonio igualitario, hicimos la distinción entre las instituciones y las personas. Quiero decir, los y las que han avanzado han sido los ciudadanos y ciudadanas en relación al uso de los derechos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y de la diversidad sexual. Las instituciones, a mi parecer, no han avanzado en absoluto. La Iglesia Católica sigue teniendo el mismo dogma con relación a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Tal vez se han hecho algunos gestos, solo gestos simbólicos, pero que en absoluto han modificado su pensamiento. Y quiero hablar de esto porque la Iglesia Católica en particular siempre ha tratado de imponer su dogma básicamente en el campo de la educación, de la sexualidad, de los modelos de vida familiar. Y por eso la defensa del Estado laico básicamente ha estado en la agenda de los feminismos, del colectivo LGBT, el colectivo de no creyentes, también de otras religiones no hegemónicas que se ven también avanzadas y presionadas por este dogmatismo. Y quiero hacer referencia en particular a 2 hitos para mí súper importantes que aumentó exponencialmente la agenda de la defensa del Estado laico, que han sido el matrimonio igualitario y el debate de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, en 2018. Que si bien en ese año no se logra la sanción, sí se logró la sanción social, digamos, sobre este derecho. Y de hecho un compañero, Hugo Rabia, que tal vez no lo conozcan, ha hecho un trabajo en el CONICET que decía que estudió aquellos pueblos y ciudades que se autoproclamaban pro vida y notó que los 2 momentos en que mayormente lo habían hecho había sido en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario y después del 2018 con el debate de aborto. Mencionar el matrimonio igualitario porque se dio un fenómeno que también se vio años atrás con el debate de divorcio, sanción de voto femenino, el acceso al derecho civil, etcétera, del matrimonio, que tiene que ver con que el sujeto opositor, si bien no sujeto jurídico, porque los amparos que iniciamos eran contra los registros civiles locales, ¿no? Pero sí el sujeto político opositor con respecto al matrimonio igualitario fue la Iglesia Católica. Recordemos el papel de Jorge Bergoglio en su momento. Y esto lo resalto porque lo que aparecía ante el público aquí en Argentina y en la región y en el mundo era que la religión estaba en contra del matrimonio igualitario. Y eso tiene un peso moral, mencionando esta región que es particularmente católica, ¿no? Y acá me tengo que referir a quiénes somos nosotros, quienes luchamos por este derecho, y en principio, obvio, eran organizaciones de la diversidad sexual que formamos la Federación Argentina LGBT, pero se fueron sumando otros actores. Yo recuerdo organizaciones de derechos humanos como madres, hijos, abuelas de Plaza de Mayo, sindicatos, el colectivo de actores y actrices, científicos y científicas que tenían que demostrar que no estábamos todos enfermos y enfermas y tal. Pero también se sumaron otras religiones, se sumaron parte de sectores evangélicos que estaban a favor, religiones afro, y también actores, digamos, sacerdotes y monjas católicas. Recuerdo a Nicolás Alesio, que nos acompañaba con su poncho y su boina en todas las marchas durante 3-4 años que duró este activismo.
lamentablemente implicó la expulsión de la iglesia. De acuerdo al rabino Goldman, y esto fue fundamental porque quebró ese concepto de enemigos perfectos. O sea, ya no era la religión contra los derechos de gays, lesbianas, trans, bisexuales, etc. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, era la Iglesia Católica, algún sector evangélico, especialmente pentecostales, neopentecostales. Se sumaron ONGs que se autoproclamaban pro familia, pro vida, otras que parecían aconfesionales, pero teníamos muy claro que no lo eran, universidades confesionales, etc. Era un mix entre actores civiles y líderes religiosos. Y mientras nosotros teníamos digamos, nuestro lema, nuestro objetivo no era en sí el matrimonio como una institución que nos encantaba. Lo que proclamábamos era el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Lo que decíamos era que una sociedad que incluye se convierte en una sociedad mejor, o sea, era un beneficio para todos. Y de hecho nuestros lemas eran los mismos derechos con los mismos nombres, acceder a la ciudadanía, etc. Y lo que ellos, ese otro sector proponía era la no propuesta, era mantener el status quo, que es lo que vimos en el debate por aborto, era que todo siga igual. Acá había algo peor, porque era luchar porque el colectivo LGBT no pudiera acceder al derecho que solo ellos podían usar. Yo recuerdo un día que nos reunimos acá en una comisión a las 7 de la mañana, o sea, salimos todos desde noche, y yo tenía claro que me levantaba muy temprano para luchar por un derecho al que pudiera acceder un montón de adolescentes, de mujeres, de varones, etc., LGBT. Pero cuando veía a esta gente que también se levantaba muy temprano con sus carteles que decía solo queremos mamá y papá, varones y nenas, etcétera, yo pensaba, ¿qué los mueve? ¿Qué las mueve a levantarse tan temprano? Porque ellos estaban luchando porque nosotros no pudiéramos acceder a un derecho. Y es algo que es el día de hoy que me cuesta comprender. Y ya para ir cerrando, yo recuerdo que la primera etapa de esta ley, de este proyecto, en la primera etapa lo que decían las universidades religiosas o sea, citaban la patologización. Estábamos todas, recuerdo que decía que las mujeres éramos suicidas, que odiábamos a los varones eran, bueno, una cantidad de, citaban estudios de universidades ignotas que jamás se pudo comprobar que realmente hubieran existido esas supuestas estadísticas. Y cuando no le funcionó, porque era absolutamente ridículo, en la segunda etapa avanzaron con el tema de niñas, ¿no? Con la posibilidad de adopción. Desconociendo que las leyes no inventan nada, o sea, lo que hubo acá es un reconocimiento de familias que existieron siempre, de niñas que ya existían, de hijas que ya teníamos, pero apelaban a estas estadísticas que como se ve en este estudio, es mayor quienes aceptan la unión de parejas del mismo sexo que con el tema de adopción. Y lo otro que vimos en esta ley, y lo vimos con aborto y lo vimos antes con divorcio y demás, es que cuando se presentan modelos de familia que no tienen una heterosexualidad obligatoria, presentan el pánico moral. La sociedad se va a extinguir, los adolescentes se van a contagiar de homosexualidad, nos vamos a casar con objetos entre 4, que no le veo nada de malo, pero bueno, a ellos les parece muy mal. Y lo que digo con respecto a todas las conquistas de derechos es que no hay que dormirse en los laureles, la reacción es muy fuerte, hay una derecha rancia, conservadora, que presentó este invento de la ideología de género. Bueno, lo cito a ellos que hablan del desplazamiento del discurso, ¿no? Empezaron a hacer citas científicas o pseudocientíficas, que lo único que pretenden es validar el concepto católico de naturaleza, que por supuesto es binario, biologicista y demás, y quienes no entran en ese cuadradito son antinaturas, son patologizados o patologizadas. También apelan al lenguaje de derechos humanos. O sea, me ha pasado de estar en debate donde citábamos la misma Convención Internacional de Derechos Humanos. O sea, hacen entrar en tensión derechos que es una tensión absolutamente falsa. Y por otro lado me preocupa el crecimiento de cierta parte de la religión evangélica, porque cada uno de estos hitos han implicado para ellos un avance para entrar en la arena política. Entonces vemos en Brasil un bloque evangélico, vemos acá mismo que
cada elección hay un avance de 2 diputados más, una senadora, etcétera, la creación del Partido Celeste. Así que bueno, lo que yo creo que la manera en que podemos trabajar es primero tender redes en la región, con las organizaciones feministas, que defendemos el Estado laico, la diversidad sexual. Creo que la defensa del Estado laico es un hito, una necesidad. Por suerte ya es agenda en prácticamente todas las organizaciones. Y para terminar, invitarlas, porque formamos muchas organizaciones laicistas del país, formamos una especie de federación que se llama OLA, como la OLA del 2018, pero es Organizaciones Laicistas Argentinas, y presentamos un proyecto de ley para que se deroguen la normativa, no me gusta llamarlo normativa, pero bueno, la normativa sancionada durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, que es en aquel momento en que se le otorgan todos los derechos financieros, patrimoniales a la Iglesia Católica. Es una suma de dinero importantísima que sale de nuestros impuestos, aun cuando no pertenezcas a esa religión, y que bueno, aquí es importante los números que da este estudio al respecto, así que quedan todos invitados y muchas gracias. La verdad que me resultó muy esperanzadora leer esta encuesta y estos resultados. Y también pienso en lo importante que es en establecer vínculos cada vez más fuertes y alianzas cada vez más fuertes entre la academia y el activismo, porque una herramienta como esta que nos están acercando 3 académicos como ustedes, con toda una investigación que han hecho con resultados y lecturas, a nosotros como activistas feministas, especialmente las que somos feministas cristianas, acá veo compañeras de la disidencia religiosa, nos sirve muchísimo, porque generalmente la línea homogénea es, bueno, en medios de comunicación, en redes sociales, avanza el neoconservadurismo, la derecha, y a veces nos sentimos, en nuestra lucha, a veces nos sentimos aplastadas, ¿no? Nos van ganando. Pero después de leer los resultados de esta encuesta, me sentí así muy esperanzada. También coincido con Analía en que fue, como decíamos con el aborto, fue la despenalización social, ¿no? En el 2018 del aborto. Bueno, acá también está claro que ya está despenalizado socialmente todo, ¿no? Y lo que más me preocupa a nivel legal es la tardanza que está habiendo con respecto a la implementación total de la educación, de la ley de ESI, ¿no? De educación sexual integral, frente a un aval tan mayoritario. Creo que junto con Estado laico me parece que es una de las banderas que tenemos que retomar fuertemente, el de la implementación de la ESI. Así que bueno, gracias otra vez. Y una consulta, porque me llamó la atención, lo charlábamos con Analía, cuando preguntaron el que para asistir a los más pobres, cuando preguntaron una opinión sobre la ayuda económica del Estado a las iglesias, casi la mitad rechaza que el Estado deba destinar fondos para la administración de escuelas religiosas. Pero para asistir a los más pobres, 7 de cada 10 aprueba el financiamiento estatal a las iglesias para asistir a los más pobres. ¿Qué lectura hicieron ustedes de esta diferencia de resultados? Juan Marco y Lila, si después pueden contar. ¿Sí? Dale, claro. Perdón, con respecto a lo que recién preguntaba María de Los Ángeles, invito a Fortunato y a Vagines, porque yo les copié a ellos que tienen un concepto de laicidad subsidiaria que me parece que es una respuesta, no sé si estás de acuerdo, sí, sí. A este punto, nada más. Siempre es un honor, un desafío venir a discutir con compañeras, colegas que tienen como intención transformar la realidad desde una perspectiva, en este caso católica, y otra gente creyente y otra gente académica, pero es la idea de la importancia que vemos de lo religioso en nuestros países. Yo acabo de venir de México,
que me pidieron dar una conferencia inaugural a la red, justamente de las personas que investigan el fenómeno religioso. Y ver allí, bien, las similitudes con nuestro país, pero también las enormes diferencias. Y esto me ayuda un poco a la reflexión de cómo a veces tratamos de comprender, comparar qué es lo que pasa en América Latina y en nuestros países. Y bueno, y el estudio aquí que hacen Lila, Juan y el otro Juan Marco, me parece que es importantísimo, porque nos muestra, bueno, algo que ustedes lo dicen, pero remarcarlo. En una dimensión de la sociedad argentina, que es la sexualidad, pasa esto. Porque yo le podría decir todo al revés. En otras dimensiones de la sociedad argentina pasa todo lo contrario. Más del 50% la pena de muerte, más del 70% de los argentinos en contra de los planeros, sí, más del 68% en contra de los migrantes, que hay que echarlos a todos a patadas. Y son los mismos. Somos les mismas. No es otra sociedad. ¿Y esto por qué? Entonces, primera, me parece que tenemos que acostumbrarnos a ver que en el capitalismo hay diversas racionalidades, diversos espacios de especialización, de magización, de enfrentamiento en lo político, en lo económico, en lo educativo, en lo familiar, en lo religioso, donde no necesariamente las personas actuamos igual. Entonces, si uno sacara el pero, si empezara a interpretar, comparar históricamente y sociológicamente, sin el pero, van a ver que es muy interesante. ¿Cómo es posible que Milei diga, mi cuerpo es mío? Pero, lo dice Milei. ¿Será de él? ¿Será lo mismo cuando yo digo el cuerpo de las mujeres, cuando salieron a combatir, a exigir, a pedir la legalización y que la interrupción voluntaria del embarazo? No, no es lo mismo. Sin embargo, aparece. Los órganos son míos. Entonces ahí es interesante, para poner un poquito más de ustedes lo dicen muy bien en este trabajo, hay un avance enorme en esta dimensión que no se da en otros lados. Yo les quiero recordar, cuando nos discutíamos con los colegas europeos, no podían entender, pero me decían, estuve en la Cámara de Diputados franceses, ¿cómo era posible que en la Argentina hayan votado primero el matrimonio igualitario cuando primero era el aborto? Yo, ¿cómo primero? Sí, primero tiene que ser el aborto porque es mayor, es más amplio, eso es... No, digo, cada sociedad tiene sus procesos. Ustedes saben que en Francia todavía no lograron que se apruebe que un matrimonio igualitario puede adoptar hijos, hijas sin problemas. Está judicializado hasta el día de hoy. Quiere decir que hay comportamientos en las sociedades distintos, que hay que conocerlos y hay que verlos. A mí me parece interesantísimo, ustedes pusieron religión, política y sexualidad, y Estado. Esta es una vieja discusión. Me acuerdo cuando discutíamos con algunos colegas si había que hacer una ley. Me acuerdo mis amigos franceses, ingleses, alemanes, que el matrimonio igualitario era burgués. ¿Cómo piden ustedes un matrimonio igualitario? Si somos progresistas, si estamos en contra. Sin embargo, en sociedades otras, la idea de movimientos sociales, articulación, las articulaciones que se hicieron en Argentina, hay que hacer memoria, interesantísima, entre diversos grupos que no estaban todos juntos, el movimiento feminista, el movimiento homosexual, el LGTB, todo lo demás, transformado en postura social, llevado al espacio público, hecho política partidaria y después el Estado que lo tiene que aprobar. Hay gente que está en contra del Estado, por definición, que cree que el Estado cada vez que interviene para dominar, esclavizar, martirizar, asesinar. Es posible, pero ustedes acá nos muestran que el Estado también interviene para emancipar. Siempre no, y siempre no existe en el vocabulario de las ciencias sociales. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante, que nos lleva a decir, quien habla de Estado habla de laicidad, justamente.
porque la laicidad va asociada a la vida política, económica y estatal de una sociedad. Y hay múltiples laicidades, como hay múltiples modernidades. Entonces ahí uno ve que en el caso argentino, pero muy latinoamericano, las políticas sociales, los estados latinoamericanos, históricamente, han aceptado que los grupos religiosos las hagan suyas. Si ustedes quieren, quizás para eliminar problemas internos en la vida partidaria, se lo damos a las iglesias, a los grupos religiosos y que ellos estén con los pobres. No hay problema, que se las arregle. Y eso forma parte de la vida política de la mayoría de los partidos políticos en América Latina, no de hoy, de larga data, de larga, porque la idea de que los grupos religiosos tienen casi un monopolio en los sectores populares de lo social es muy aceptado por las dirigencias políticas, sea cuales fueren. Por eso Lula puede poner a un pentecostal de vicepresidente. AMLO también lo suma. Y ayer Petro va a la misa a la mañana y a la tarde agradece a Dios y al pueblo. Y la Marcia, ¿qué dice? Gracias a la Virgen María que me vino apoyando todos estos años. ¿Qué son? ¿Reaccionarios? ¿Son gente que fue educada en las ideas religiosas del pasado? No. También que hemos aprendido que las transformaciones sociales en el largo y en el corto plazo también encuentran afinidades en los grupos religiosos. Sí. Y por eso es tan importante hoy América Latina, que esa discusión con el neoliberalismo como religión está regalado. El mérito, la promesa, ¿dónde está Dios? Yo hablo con Dios directamente y Él me ayuda, no como esos otros que están en comunidades, en grupos, o son tal o cual. O el mundo de las ONG, que muchas veces también expresa alguna de estas concepciones anti-Estado. Porque lo financian, porque pueden posicionarse en ese mercado de otra manera, y a tenerlo en cuenta. Si la laicidad de subsidiariedad ha sido casi la manera en que de larga data en América Latina los grupos religiosos han tenido actividad, es importante tenerla presente. ¿Para qué? Para ver que hay guerra de dioses. El Dios amor, está bien, genial, acá dice que el Dios es amor, bien, bien. Otra gente no piensa que es amor, piensa que es business y God we trust. ¿No? Hay una multiplicidad de esos dioses que, a ver, la importancia de tenerlos en cuenta para ver cómo articulamos, cómo interpretamos y cómo comparamos. Tener mirada histórica es fundamental. Para no creer que es la primera vez, que es la única, y bien decían acá, hoy se avanza y mañana se retrocede. Uno ha aprendido, quizás por vejez, por los golpes, de que los derechos, ya lo dijo, que el presidente de la Corte Suprema de la Argentina tenga el tupé de decir que es mentira, que donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, y la vida continuó. Y la vida continuó. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? ¿Dónde están todos los que aquí salen a decir el 90%? ¿Salieron? Y no salieron. ¿O creen que será otra la manera de responder? Lo mismo sobre la ESI. Nosotros venimos investigando mucho. Sol Prieto y Germán Torres han hecho una investigación, son sus tesis de doctorado, de cómo se implementa hoy la ESI en Argentina. Bueno, recorran, no se implementa de la misma manera que pide la mayoría de los argentinos y argentinas y argentinas. ¿Y por qué eso? A ver, ¿por qué? ¿Por el peso de las instituciones religiosas? No solo. Porque políticamente el gobernador de Jujuy o el de la provincia de Buenos Aires o el de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires la ESI se implementa poco y nada, casi no tiene recursos. Pero ¿cómo es posible que en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos, todos los que estamos puteando contra todo esto salimos? Entonces quiere decir que ahí va el tema entre, mi parecer,
y después mi comportamiento político y mi comportamiento cotidiano. Y esto sí que tiene que estar presente en aquellos que queremos transformar, en aquellos que queremos justamente construir otro tipo de sociedad. A mí me parece que hay varias de estas ideas. Empezamos diciendo ampliar los horizontes de sentido, los límites en la patria grande, ¿no? Concepto católico, si lo hay, el de patria grande, ¿eh? No se lo olviden. Es decir, me parece ahí algo ahora. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo, teniendo esta encuesta que nos ayuda y mucho? Nos ayuda y mucho, y es un enorme esfuerzo de que se ha hecho, donde dice repensar los derechos sexuales y reproductivos como un eje central para la construcción de ciudadanías plenas y ejercicio de autonomía de las personas. Es cierto. Ahora, este eje tiene otros y muchos más ejes que compiten con este. ¿Qué hacemos nosotros cuando compiten? Pero es como cuando analizamos el fenómeno religioso. Porque si la Iglesia Católica tiene solo 40% de legitimidad, todas las otras encuestas que hay en América Latina, ¿saben cuánto le dan a los partidos políticos? ¿Saben cuánto le dan al Poder Judicial? ¿Saben cuánto le dan a los sindicatos? ¿Saben cuánto le dan a los movimientos sociales? 10, 15, 5%. Ya hay que ver cómo uno compara. Y esto me parece importantísimo. Ojo, cuando ustedes dicen, y lo mismo que en nuestras encuestas, decime que corto ya, pero que el 30% solo, es importantísimo, el 70% de los creyentes no tienen participación institucional cotidiana. ¿Quiere decir que no tienen cultura católica? Hay otro tema. Hay otro tema. ¿Cuánto esa cultura católica impregnó a América Latina en el largo plazo? Que sea usted un banda, pueblo originario o algo, de alguna manera la reproduce. La promesa, la espera, la resistencia, la aparición de la vida nueva que nos va a dar sentido. Entonces, ahí me parece interesante tenerlo en cuenta y poder ver, entonces poder comparar, poder tenerlo en cuenta para ver si esos otros ejes que están dando vuelta a nuestro país, como también articulamos. Que lo social... otra cosa. En Argentina los sacerdotes no reciben 0 pesos del Estado. Los sacerdotes reciben 0 pesos, salvo los párrocos de frontera, que se hizo con la ley de la dictadura. Los que reciben... Los seminaristas argentinos que vayan a seminarios diocesanos. Hoy son 30, 40, porque ya no quedan casi. Bueno, van a órdenes religiosas. Digo, otra vez, sé que no es lo mismo, es simplemente para mostrar, reciben la gran subvención que tiene la Iglesia Católica, son las escuelas. Pero acá tenemos un problema. El sistema argentino de tener una escuela pública de gestión estatal y de gestión privada no es un problema de la Iglesia Católica, aunque el cardenal Guardachino cuando puso todo para que esto salga. Pero el primero es una ley. O voy otra vez. La sociedad política apoya esa ley. No solo la apoya, sino cuando usted recorre el espiral de los 24 ministros de educación de la Argentina, la mayoría dice, mejor poner una escuela religiosa si nos sale menos presupuesto. ¿Dónde estamos los de la escuela laica? ¿Dónde estamos los de la escuela pública exigiendo? Ahí va lo que me parece que es importante para vuestro trabajo, porque me parece que hay ahí una posibilidad importantísima. Que en la sociedad argentina la enorme mayoría esté en esta línea, les muestra a ustedes algo que dijo Juan al principio. Fíjense, el Estado votó, hay movimiento que lo acompañe y se expande. Ya nadie sale a decir que, primero acuérdense que el matrimonio los excomulgaron. Todo
todos los diputados y diputadas que votaron el matrimonio fueron excomulgados. Y después, ahora, para eso tiene que haber movimiento social que lo acompañe y disputa del sentido común, en el largo plazo. Ahora, sepan que las instituciones religiosas, teniendo ese 30% que tienen de personas, que es la única que en nuestro país tiene, que todos los domingos o cada 15 días el 30% de la población pasa por sus lugares de adoctrinamiento. ¿Qué hacemos ahí? Y ahí me parece, las que se dicen o nos decimos católicas o católicos, o que nos interesan estos temas, es para reflexionarlo. ¿Por qué? Y sepan, creo que vos lo decías recién, uno puede decir acá, las palabras, puedes usar las que vos decís, pero ¿por qué se reforma esa institución católica? ¿Por qué sale el Papa y dice, ¿quién soy yo para condenar a un homosexual? ¿Quién soy yo para condenar? Es decir, ¿cómo esas instituciones en el largo plazo se van transformando? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Y con quiénes? Es el desafío. Nosotros quisiéramos que ese religioso acompañe movimientos emancipatorios. Primero hay una discusión, si vale la pena o no ese religioso. En otras épocas se decía que lo religioso iba a desaparecer y el progreso indefinido iba a llegar. No pasó eso. Y yo vengo de México, en México la Guadalupe ya... La Guadalupe es de todo, es LGTB. Yo fui a la de Sor Inés, fui a la Universidad de Sor Inés de la Cruz, le saqué la foto, está con el pañuelo verde. Está con el pañuelo verde, Sor Juan Inés de la Cruz. Bien. Yo digo, qué interesante. Ahora, la doña, ¿saben quién es? La López Portillo. La dueña de la universidad, Sor Juana Inés de la Cruz, es una de las millonarias más corruptas de México. La López Portillo. Bien. La vida es así también. Pero me parece, digo, quiero terminar. Creo que esta es una discusión para ampliarla. El trabajo que han hecho me parece que es importantísimo que lo conozca mucha más gente y discutirlo. ¿Por qué no se implementa? Fíjense, hay una pregunta que la pasó media rápida, pero la escuché, no quiero decir en quiénes para que nadie se enoje, gente de izquierda, sobre el aborto. Si hay un 40% que dice que la pareja debe tomar decisión, ¿por qué los movimientos feministas solo hablan de las mujeres? Y ni les cuento, después asocian esto con cierta crisis de la masculinidad, que da vuelta en los análisis académicos también, ¿no? Sobre, bueno, si los varones participan, todo es hipótesis. Y lo mismo, si termino ahora, porque me parece interesante y recordar a la gran profesora que era Susana Torrado. ¿Qué dice Susana Torrado en su libro Historia de las familias en Argentina? En la década del 30, mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, que tenían casi todos 12 hermanos, empezaron a tener 2 o 3 hijos. Con un Estado, en la década del 30, con los militares que quería que tuvieran 1000. Con una iglesia que era pronatalista, pero hasta el tuétano. Y sin embargo, dice la amiga Torrado, las familias decidieron tener 2 o 3 hijos, más allá de lo que decía la iglesia, más allá de lo que decían los milicos. ¿Cómo fue eso? Y me parece que ahí es interesante, porque ayudaría en una comprensión histórica a que varias de estas respuestas también tuvieron en otra época otras maneras de resolverse. Es cierto que cuando son las pobres, les pobres, los primeros damnificados sobre estos temas, aquí ya es otra la discusión entonces. ¿Cómo logramos que estas, de lo que nos da acá sobre religión, política y sexualidad, sea también para el amplio conjunto de las mujeres de sectores populares? Y tenemos otra reflexión a darnos. ¿Cuáles son nuestros canales? ¿Cuáles son nuestros, como dicen ahora, cómo habitamos y qué vocabulario usamos para esos mundos? Me parece que ustedes están en condiciones de hacerlo y bueno, y ojalá que nosotros
Desde nuestro grupo hemos aprendido, me llevo bastante para nuestro grupo, insisto, son parecidos, pero han hecho un enorme aporte, y ahora me parece otra vez a disputar el sentido común de tanta gente de derecha que sí está presente en nuestro país, que quizás estos temas los dejan, pero están por ahí. Para mí es el caso, insisto, de los pentecostales. O lo hago al revés, termino, mirá. Ustedes saben la provincia de Buenos Aires, el otro día Juan hizo el encuentro, porque hace rato que lo veníamos preparando. Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires pusieron un director de culto. ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? Hijos de su madre. Y la mayoría de los intendentes eligió a pentecostales. Porque ¿saben qué dice? Con la Iglesia Católica arreglamos por otro lado, con estos pentecostales hay que arreglar en el territorio, y está lleno de directores de culto. ¿Cómo es? Compiten con la directora de culto de la ESI. O los intendentes, quizás con eso, religión política, dicen no, antes que hagan un partido evangélico, como no hay en Argentina, la única vez que hubo un intento de partido evangélico, se presentaron en la provincia de Córdoba, se presentaron en la provincia de Buenos Aires, con el pastor Jiménez apoyándolo acá, que fue para la constituyente del 94, no pudieron sacar nada, el que salió fue al revés, Miguel Bonino. Salió el pastor Miguel Bonino, pero en la lista del Frepaso. O sea, hay antecedentes. Cada vez que le digan que no hay, búsquenlos porque hay. Y eso nos va a permitir, entonces, me parece, profundizar. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, María de los Ángeles, Analía y Fortunato por los comentarios, que por demás elocuentes y que nos van a empujar a repensar la encuesta y los futuros análisis. Me parece que hubo un par de cuestiones que los tres de alguna manera pusieron en tensión, que es súper relevante. Por un lado, que en estos temas la mirada evolucionista de que acá llegamos y seguiremos avanzando siempre es riesgosa. Roe versus Wade, casi 50 años después, nos hace ver que acá la estabilidad y las buenas noticias, como las lindas fotos como estas, hay que saberlas trabajar, hay que saberlas politizar, hay que saberlas movilizar. O sea, porque si bien es cierto que por un lado uno podría pensar que esta encuesta muestra que el núcleo duro resistente es pequeño, uno podría decir un 20%, pensando por ejemplo en el tema de ideología de género, solo un 20% o menos de la población sostiene que enseñar educación sexual integral va a disolver la familia. O sea, pero también sabemos que ese significante, ese sentido, se va ampliando en ciertos sectores. La campaña Con mis hijos no te metas, iniciada en Perú, que fuertemente ha sido recepcionada en todos los países de la región, nos pone en relevancia el otro aspecto de los que hablaron las compañeras y el compañero, la capacidad de disputa de sentido que tienen los sectores conservadores. Entonces, si bien es solo un 20%, y digo es solo un 20% porque no es un porcentaje mayoritario, las maneras en que ese 20% se moviliza, se politiza, se intensifica en relación a un fenómeno como el pánico moral que mencionaba Analía, son lugares para observar y para tener cuidado, digamos. Entonces me parece que un primer aspecto que creo compartimos es, estas fotos son fotos, y decía Fortunato, hay que mirar la historia de otras encuestas, de dónde venimos y dónde vamos, y esa mirada diacrónica es imprescindible para entenderla, digamos. De todas maneras, la foto muestra ese 20%. A veces nos pasa a los activistas y los académicos que construimos, magnificamos el fenómeno, lo reificamos y a veces también lo fortalecemos en nuestras propias construcciones exacerbadas de lo que implican los conservadurismos morales. Entonces digo, ni tan evolucionistas que creamos que esto no tiene retroceso, ni tan exagerados de lo que implica la cuestión de la reactivación conservadora en el país. No sé si hay un equilibrio en el medio, pero me parece que entre esas dos tensiones hay mucho, creo que de los datos ofrecen. Otro tema que creo que se rescató y con el que acuerdo y que lo intensificó Fortunato es cómo construir esto de los derechos sexuales y reproductivos con otros ejes, creo que decía Fortunato, y me parece un desafío
impresionante, y sobre todo un desafío impresionante porque vemos que ese 20%, entre comillas, esa ideología de género a la que hacía referencia Analía, ya es parte de la sociedad política, ya es un significante que teje alianzas entre lo que era la derecha histórica y lo que son los usos del conservadurismo moral de esta nueva derecha. Entonces, esa tensión de ejes entre conservadurismos morales y derechas políticas es una realidad que la vemos en cotidiano, lo vemos en los programas de la televisión, lo vemos en la candidatura. Nuestro desafío es cómo poder tejer esos otros ejes desde el discurso progresista de los derechos sexuales y reproductivos. Y acuerdo totalmente en esas ambigüedades. Las opiniones nunca son ni tan claras y las racionalidades, como decía Fortunato, son complejas. Y eso también nos ayuda a repensar estos datos en relación a ese tejido complejo. Ni homonacionalismo al estilo de Estados Unidos, no pensar que todo avance en derechos sexuales y reproductivos implica una agenda progresista de por sí. O sea, decían, uno puede estar muy a favor de los derechos de la diversidad sexual y muy en contra de los derechos migratorios. Entonces, cómo tejer, cómo politizar, cómo hacer de la agenda de derechos sexuales y reproductivos y su mayoritario apoyo una agenda que también permita repolitizar esos otros ejes. La posición en contra de la pena de muerte, la xenofobia, cómo lograr que esos constructos que los conservadurismos saben movilizar también ante los pánicos morales, que esas inseguridades sociales y ciudadanas que empiezan como un dominó a llevarnos desde la destrucción de la familia a la necesidad de expulsar al inmigrante ilegal, podemos revertirla desde una agenda de derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces esta agenda fue secundaria en las izquierdas, muchos años atrás, por supuesto. Hoy es central. Hoy no hay duda que es central. Y creo que esta encuesta nos ayuda a pensar la centralidad. Y esa centralidad nos obliga a esa necesidad, no me gusta la palabra, pero de interseccionalidad. O sea, nos tuvimos que empujar mucho en la agenda de derechos sexuales y reproductivos porque era imprescindible poder politizarla. Bueno, lo logramos. Si uno mira la foto positiva, ahora nuestro desafío es cómo repolitizarla en conexión, que lo estamos haciendo, a esos otros ejes que hablan de sociedades más democráticas, de sociedades más justas y de sociedades más plurales. Así que gracias a Católica y gracias a los comentarios. Muy bien, no, yo me quedo pensando un poco como en algo un poco más, como en los diferentes sombreros que todos y todas tenemos en relación a qué hacer, digamos, con estos datos, ¿no? O sea, nosotros somos académicos, pero también somos activistas, yo de hecho formo parte de la organización, y uno se pregunta entonces, digamos, si vemos que los datos ya dan cuenta de una despenalización social, si vemos que la gente ya está de acuerdo con la ESI, si vemos que o sea, ¿qué usar, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo usar estos insumos para seguir incidiendo? Católicas por el Derecho a Decidir es una organización de incidencia política y me pregunto entonces que definitivamente la respuesta no está en este auditorio, no está entre nuestros amigos, nuestras amigues, la gente aliada, sino cómo movilizar estos datos para seguir haciendo incidencia. En el campo de la ESI, uno constantemente no se pregunta, o sea, ¿qué está pasando? Justamente como las preguntas que nos hicimos acá, digamos, ¿qué está pasando? Que sigan habiendo tantas barreras, que sigan habiendo tantos obstáculos, a pesar del gran consenso que tiene. Y me quedo con esta pregunta abierta de cómo seguir usando esta información para seguir incidiendo en el cambio social. Es un cambio que se ve en la población, es un cambio que sin embargo siguen habiendo tantas resistencias como organización, como activistas, cómo se pueden seguir tejiendo alianzas para generar la implementación de derechos que algunos de ellos están más consagrados en la ciudadanía que otros, y quiero como abrir un poco esta pregunta, ¿no? O sea, como activistas, como organización de incidencia política, ¿qué hacer para seguir generando los cambios que generamos, que evidentemente están perdiendo la población, que es claro en algunos temas, en ESI más que aborto siempre es un tema controversial. Los datos de ESI son datos de la Argentina, pero que también se ven en el resto de los países que nosotros hicimos la encuesta.
laicidad en la Argentina, como vemos, es mayoritario con México más, pero no así en otros países. Entonces abro como esta pregunta también para ver cómo seguir a partir de esta evidencia, tratando de seguir generando los cambios que nos proponemos. Entonces estamos hablando de otra derecha, una nueva derecha, un neoliberalismo que, como dijo Fortunato, está ahí, en una situación compleja para definirla y demás. Entonces, mi pregunta es una pregunta. ¿Qué decimos cuando decimos conservadurismo? ¿Qué decimos cuando decimos nueva derecha? No decimos solamente Iglesias. Y todos, y me incluyo, tenemos esa tendencia muy fuerte a mezclar o a decir derecha, ideología de género, como vos bien dijiste, puesto desde las iglesias. La diferencia entre la Iglesia Católica institucional y las personas. La diferencia del protestantismo histórico, que es una maravilla porque es muy avanzada, y con los neopentecostales y los pentecostales. O sea, todo este juego me parece que requiere de una definición, no de una definición que salga de la mesa, sino de un trabajo un poco más serio para ver con qué nos estamos enfrentando. Porque me parece que si nos estamos enfrentando a una derecha que únicamente está en contra del aborto, la verdad, seguimos haciendo aborto y no las vamos a ingeniar porque las feministas nos ingeniamos todavía. Acá el proyecto es mucho más allá que contra las diversidades sexuales, que contra el aborto. Me parece que es un proyecto civilizatorio de otro orden, de tratar de retornar a un paraíso perdido, o a un supuesto paraíso perdido, por eso lo de la familia y el orden social, el capitalismo. ¿Qué tipo de capitalismo? Como él habló. Porque el año pasado, en la Asamblea General de la OEA, el tema de ideología de género a ningún grupo le interesó absolutamente nada. Y los grupos de la Iglesia no hablan más de ideología de género en esos espacios. Están hablando de interseccionalidad, término que a mí tampoco me gusta para nada, pero que no quisieron que interviniera ese término en las declaraciones. Entonces están hablando de otras cosas, no de sexualidades o sexualidades, sino de otras interseccionalidades, aunque no me guste el término, que me parece que la noción, por ejemplo, de justicia reproductiva habría que repensarla seriamente desde el campo de la sexualidad. Yo he pensado siempre el aborto desde ese lugar, porque me parece que ahí sí da un cierto espacio o abre un panorama a otras dimensiones importantísimas y a otras luchas políticas. Quizás los 90 y los 2000 fueron un momento que necesitábamos luchas particulares, como se decía antes, vino la lucha de la diferencia entre el particular y el general, toda esta discusión modernidad, posmodernidad. Quizás es hora de repensar esas luchas y sobre todo en nuestro país, que tenemos un campo de derechos muy importante, hay países, lugares que todavía les faltan derechos muy elementales. Nosotros tenemos mucho, entonces a lo mejor hay que pensar las luchas desde otra perspectiva, ¿no? Reflexionar escuchándote, el tema que está entrando en la agenda en la mayoría de los países, que es el tema del discurso de odio, porque ¿quién está detrás de ese discurso de odio? Y lo paradigmático es que conozco muchos progresistas que estuvimos unidos en muchas luchas y de golpe te sacan la libertad de expresión como un derecho absoluto y no son más que la levadura de los discursos de odio, no el que me pese. Te digo porque vos me preguntás qué es la nueva derecha y yo los veo detrás de estos discursos. A ver, y también depende, tu pregunta me hace pensar que, y lo dijo Fortunato, es muy distinto el contexto en cada país. Yo acabo de venir de Paraguay, donde para hablar de aborto se hizo en una forma privada, invitaciones personales, porque 35 años después le han hecho digamos que las compañeras tenían un miedo terrible. Entonces, no es lo mismo. Y Argentina la ven como si fuéramos una especie de, no sé, somos como unas campeonas. Así que nada, eso. Nada, metí el tema de discurso de odio porque me parece que por ahí explican. Me hiciste acordar, Analia, se viene fuerte también el tema de México y de países de Centroamérica, el tema de las terapias de conversión, o sea, de convertir a los homosexuales, donde están haciendo clínicas. En México, en Puebla, tuvieron que hacer una ley contra las terapias de conversión.
y justamente uno de los argumentos que a los que apelan es, pero es la libertad que yo tengo, mi derecho que tengo, si alguna persona quiere venir a tratarse conmigo para dejar de ser homosexual, yo no le puedo negar el tratamiento. Claro, el derecho, eso me dice Mireille. ¿Te puedo decir algo? Sí, sienta queca. No, simplemente esto, ¿no? Cómo esta encuesta también da cuenta de todo un proceso intenso, pedagógico, una disputa política que los feminismos fuimos dando en cada uno de los territorios, ¿no? Yo creo que eso es importante para visualizar esta foto, como ustedes dicen, ¿no? El tema de la ESI, si bien sabemos que hay muchos claroscuros, que en algunos lugares no se implementa, pero hay una fuerza muy instituyente que tienen les jóvenes, les pibes. Yo lo veía en el debate del aborto, cuando nos llevaban de todas las escuelas, ¿se acuerdan? Para hablar sobre aborto y nos ponían en esos paneles donde había uno a favor, otro en contra. La carita de los jóvenes, de las jóvenes, impulsando este debate de la sexualidad dentro de las escuelas, ¿no? En sus prácticas, en su forma de vestirse, en su forma de disputar sentidos. Entonces me parece que el trabajo intenso que hicimos desde la Marea Verde, el Ni Una Menos, ha calado y permite estas opiniones, estas percepciones, más allá que a veces en las prácticas todavía sigan prácticas conservadoras, sobre todo en algunos sectores como el sector judicial, el sector salud, ¿no? Pero bueno, ahí el feminismo también se va metiendo y nosotros decimos esto, ¿no? Que no pensemos solamente el Estado como una superestructura, como un ente burocrático, sino como ese espacio de lucha política que venimos también llevando adelante los feminismos, en Argentina sobre todo. Bueno, chicas de la Guardia Feminista Abogadas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Bueno, entonces, ¿querés decir algo que me llamó la atención? Que utilizaron un término menores cuando hablaron de abuso sexual. Abuso sexual de menores. A mí me llamó la atención un término que en 1989 hablo de la Convención de los Derechos del Niño. Me llamó la atención verlo, ¿no? Verlo y digo, porque niñas y adolescentes no son menores. Lo tutelar quedó como un viejo paradigma y bueno, eso sí me llamó la atención. Pues es una maravilla como siempre todo, pero bueno, lo tenía que decir, pero no es para. Digo, es algo que bueno. Pero tiene una explicación, no digo que sea convincente. Cuando se prueban los cuestionarios también usamos la palabra homosexual. Imaginarán que no me gusta poner la palabra del diagnóstico. Pero el tema en que la pregunta tenía comprensión, esto fue como chequeado, era usando esos términos, digamos, que coincidimos, por supuesto, con lo que decís. Entonces, hubo ciertas pruebas. Coloquial, dijeron. Era un término coloquial, no escuché. Claro, sí. ¿Por qué hablan ahí? Ajá. Claro, sí. Como para que la respuesta de las personas que se comprenda la pregunta más porque las personas encuestadas, si le decíamos niños, niñas, exacto, se testeaban no iba a dar cuenta ahí realmente de lo que podían comprender. Según lo que se hace antes, que como un pretest de la encuesta, se hizo eso, se probó con distintos vocabularios para ver cuál captaba la respuesta, pero obviamente que eso, como el término homosexual que se pregunta, digamos, no implica que desde la encuesta o desde la organización se utilice ese término. Soy abogada y estoy con el tema de las niñeces muy fuertemente ahora con un programa de PNUD y UNICEF, entonces estamos poniendo mucho énfasis, sobre todo en materia de abuso sexual o delitos contra la integridad sexual. Así que gracias por la respuesta, porque me quedé ahí como... Bueno, entonces estaremos cerrando. Yo, quienes trabajan conmigo ya me han escuchado una frase que a mí me gusta decir así, como intentando resumir algunas de las cosas que se dijeron. Es de un poema de Alberti que dice: se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina.